tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Hermanos, el día de ayer mandamos una imagen y, bueno, un videito, un reel donde hablamos acerca de empezaba con una pregunta. Y la pregunta es, o tenía algo que ver, algo así como si nosotros podíamos tolerar realmente aquello que a Cristo no le agrada. Si nosotros podíamos convivir como iglesia con aquello que Cristo aborrece. Y lastimosamente, a veces podemos ver eso en la iglesia de Cristo, que aquello que Él aborrece, por aquello que Él murió, nosotros terminemos celebrándolo o aceptándolo o validándolo. Así que en esta iglesia que tiene ese comportamiento, Jesús les va a hablar. Y espero que ustedes y yo podamos estar atentos y que ninguno se sienta que no es con Él, pero que tampoco alguno se sienta que es únicamente con Él, porque no solamente es un llamado al individuo, sino también un llamado a la iglesia. De modo que si al final te sientes que te ha hablado a ti la palabra del Señor, puedas también considerar a tus hermanos de qué manera podemos servirte para esa lucha en particular que veremos el día de hoy. Vamos a orar al Señor y pidámosle que nos ayude en este día a poder en su palabra nosotros meditar hoy. Bendito Dios, necesitamos de ti, Señor, porque si tú no obras, Señor, nosotros nos distraeremos con todo y con nada. Señor, cualquier cosa no pudiera generar, Dios, distracción, pero ruego a ti, Señor, así como en este mundo nos quitaste la distracción de no verte a ti, tú puedes seguir obrando para hacernos a nosotros aptos en escuchar, Señor, aptos en también ser obedientes. Así que, mi Señor, te pido, ayúdanos, estamos delante de tu palabra y queremos ser fieles, Señor, a ella. Así que confiamos y descansamos, Señor, en que tú eres quien tiene el control de toda esta jornada nuestra en este lugar. Te agradecemos, Señor, por lo que nos ha permitido vivir hasta ahora y lo que seguiremos viviendo, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Bendito sea, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Hermanos, imagínense la siguiente escena. Un esposo llega a su casa y se encuentra con que su esposa tiene un amante en su casa. Una escena terrible, lamentable, fuerte, fea. Pero en lugar este esposo de confrontar la traición, estoy diciendo que haga una locura y que sea violento, confrontar la traición, ha sido engañado y tiene que confrontar lo que le ha sucedido. Lo que hace este esposo es que viene y coge una silla, la pone en el comedor y dice: ven, mijo, siéntate aquí conmigo, vamos a comer los tres, vamos a celebrar lo que acabas de hacer. ¿Qué diría usted de esa persona? ¿Qué diría usted de ese esposo? Ese hombre lo que está diciendo es: yo voy a mantener la paz, voy a ser tolerante. Hermanos, eso no es paciencia ni es tolerancia, eso es adulterio. La Biblia lo llama adulterio, lo cual es un pecado, es una traición al pacto que ha hecho esa persona. Bueno, en Tiatira estaba pasando exactamente algo similar. La gente le estaba siendo infiel al Señor a algunos por causa de una profetisa, y la iglesia no estaba haciendo nada. Tenían una silla para el tercero allí y no estaban haciendo absolutamente nada. Estaban entregándose a los dioses paganos, se estaban entregando al pecado, se estaban entregando a la inmoralidad y no estaban haciendo nada. Mírenlo cómo nos los expresa nuestro pasaje. Apocalipsis 2, 18 al 29. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel,
que se dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, como hemos siempre dado algún indicio o alguna explicación de este lugar, recuerden lo que dijimos al principio cuando él envía esta carta, o Juan va a enviar estas cartas. Juan es como un mensajero que está llevando primero a Éfeso, porque él está en una isla, y él va al puerto más cercano, Éfeso, luego va a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y ahora va a venir regresando en la ubicación que tiene estos lugares hasta llegar a la última, que es la Odisea, que es otro puerto o cercano a un puerto, para luego, como si fuera otra vez a regresar de donde él salió, que fue la isla de Patmos. Así que hoy vemos la siguiente iglesia, que tiene una connotación muy particular. En esta iglesia, mis hermanos, como en todo este tiempo, las gentes, para poder hacer su negocio, pertenecía a un gremio, y ese gremio tenía un dios particular que era de ese gremio. Es decir, si tú eras herrero, tenías el dios herrero. Si eras vendedor de alguna cuestión, tenías un dios que te comisionaba o que te cuidaba de esa forma. Así que ahora venir estos cristianos a poder venir a vivir su vida cristiana, estas personas tienen una particularidad, una dificultad. Y es que ellos tenían antes a este Dios que era su patrón. ¿Será que se tienen que deshacer de él o continuar con sus dioses? Y esta es la dinámica que estamos viendo continuamente en estas personas. Hay ídolos en cada una de estas ciudades, y hay ídolos en cada uno de los oficios a los que se dedica la gente. Pero ¿se puede ser cristiano y seguir asociado a estos ídolos o no? Y el Señor llama a una fidelidad únicamente a Él hasta la muerte. Así que estas personas, de una u otra manera, esto les va a hacer pagar pues algo difícil o algo caro. Piénsenlo, si estas personas dependían en su oficio, tenían al Dios tal al cual adoraban, y de repente dicen, no, ya yo no voy a adorar esto, pero sigo ejerciendo el oficio, y va a verse como una persona que ya no es digna del oficio, o simplemente ya no tiene colegas porque los demás piensan distinto a él, y cosas por el estilo. De cierta manera podía sufrir el ser expulsado de su gremio. Pero eso lo vimos la semana anterior en Pérgamo, que era hacia afuera la amenaza, y desde adentro de la iglesia le están diciendo, no se preocupen, júntense con ellos, coman de los sacrificados, no pasa nada, pueden seguir haciendo esas cosas, esas relaciones. Y el Señor les dice, no. Pero ahora en Tiatira se dobla la apuesta, porque ahora no es solamente hacia afuera que está el peligro con lo que ellos están haciendo en sus relaciones, sino que ahora es dentro de la iglesia, se está gestando y celebrando estas situaciones. La gente dentro está viviendo así. Así que la amenaza aquí se ve dentro de la iglesia. Lo que vemos en Tiatira es terrible, porque lo que estamos viendo es una tolerancia al pecado. La gente está viendo el pecado y no lo considera como algo ajeno, sino como parte de la iglesia. Y nosotros deberíamos verlo como aquello ajeno a la iglesia, porque somos llamados a perseverar en nuestra lucha contra el pecado. En este mundo caído, incluso una iglesia perseverante como Tiatira, que se le dice, había caído, había dejado entre sus filas personas que pensaran todo lo contrario. Y esto entonces, mis hermanos, nos lleva a una advertencia, a la cual es la idea central de este sermón. No toleremos el pecado en la iglesia, retengamos la fe hasta su regreso.
No toleremos el pecado en la iglesia. Retengamos la fe hasta su regreso. La razón de hacerlo es porque Él está con la mirada puesta en su iglesia, y esto es lo que vemos en la revelación de Jesús. Jesús está viendo a su iglesia y por tanto Él puede tanto saber lo que ella hace como lo que no hace. Así que veamos en primer lugar la revelación de Cristo, versículo 18. Vamos a encontrar ahí ese aspecto que nos muestra aquí a Cristo, cómo Él se presenta. No sé si usted tiene el nombre del modelo de celular que tiene la cámara de zoom más potente en el mercado, pero en algunos dicen, no lo he comprobado, pero algunos dicen que puede verse a una distancia como a la esquina, se ve todavía lo suficientemente claro con el zoom máximo que le puedan hacer a ese celular. Es decir, que si usted está allá en la esquina jugando dominó, la persona podría ver la ficha que usted tiene claramente. Ahora, mis hermanos, los ojos de Jesús, ¿podemos esconderle algo? ¿Podemos decirlo, no me puede ver mis fichas? Aquí Él se presenta como aquel que tiene ojos de fuego y pies de bronce. Nada se le escapa a la mirada fulminante de Jesús. Jesús se presenta con estos dos atributos que señalan su faceta de juez y de rey. Nada se escapa. Su mirada no solo ve la superficie, sino que consume la hipocresía. Porque dentro de cada uno de nosotros el Señor puede ver, Él conoce nuestros corazones. Y Él ve en esta iglesia incluso un comportamiento hipócrita, donde por un lado pudieran algunos estar diciendo, sí, Cristo, pero por el otro lado abrazar a su ídolo, comer de aquello sacrificado o entregado a ese ídolo, usarlo como aquello que viene siendo un acto de una actividad de adoración. Alguno dirá, pero ¿acaso Pablo no dijo que si alguno comía de los ídolos no pasaba nada? Sí, él lo dice en los Corintios, pero ¿por qué? Porque cuando esa carne era sacrificada, luego la vendían. Y si alguno no tenía problema con comerse esa comida, porque entendí y decía, mira, realmente yo no estoy haciendo esto por oficio, por ofrecer una adoración a este Dios, yo lo veo como una carne que la cocinaron, ¿no? Yo la compro más barata. Él no la compraba, ¿no? Entonces, si esta persona tiene la libertad de conciencia, que eso no le afecta, pues consúmalo. Pero si otro lo tiene y siente, no, eso fue ofrecido un ídolo, yo no me lo puedo comer, entonces absténgase. Y no se ponga usted, que tiene la libertad de decirlo, yo sí me lo como, mira, ve. No haga eso, dice Pablo, no haga eso. No toree al otro. Bueno, acá el problema no es solamente que esté la comida o los alimentos sacrificados, es que lo estaban haciendo con la intención de dar la adoración a estos otros ídolos. Y el Señor dice, yo tengo los ojos como llama de fuego y yo lo veo absolutamente todo. Esto hace eco a lo que en Daniel 10:6 se nos expresa acerca de aquel que es el Hijo del Hombre, que tiene sus ojos como una llama de fuego, como un rey que viene todo esplendoroso y que no se le escapa nada, pero además de eso tiene pies de bronce bruñido. Son pies firmes y pesados, pies que están listos para someter bajo su peso a todos sus enemigos. Porque la idea que presenta también de los pies pesados en Daniel o de estos pies de bronce es para mostrar su señorío. Y el mismo Jesús dice, yo tengo a todos mis enemigos bajo el estrado de mis pies. Yo tengo todo bajo mi control y mi autoridad, y eso es lo que nos está mostrando. Nada ni nadie me puede mover. Y lo que yo he dicho, eso tiene que ser, mi iglesia tiene que serme fiel. Yo observo lo que hace y por eso yo puedo decirle, no hagas eso, mantente firme en lo que yo te pido. Él tiene ojos donde nada se escapa, pero también donde presenta su juicio. Entonces, mis hermanos, esto nos presenta a Jesús en estas palabras, o con pocas palabras podemos decir que lo que Él está diciendo, yo veo todo, a mí no me engañas, yo puedo juzgarte y yo lo haré. Así que aquí podemos hacernos una consideración. Pensemos en Jesús ahora como este de ojos de fuego y como este que tiene los pies de bronce bruñido. Piénsalo. A veces lo vemos en la cruz que decimos, qué indefenso. Lo vemos en la cruz y decimos, sí murió por mí, pero se nos olvida que hoy está sentado a la diestra del Padre. Se nos olvida que Él aquí se ha levantado para estar en medio de los candelabros, para observar a su iglesia y decirle, estás en pecado. No me digas que no, yo lo estoy viendo. Yo te veo, mira, mis ojos son como llamas de fuego. Y yo soy firme con lo que digo. ¿Qué vamos a hacer?
Este rey que tiene toda autoridad no espera que el pecado sea un elemento que busque ser conservado dentro de la vida de la iglesia. Él no espera que ante el pecado nosotros le digamos: bienvenido a la casa de Dios, señor pecado. Te estábamos esperando, extrañándote. ¡Qué bueno! La Escritura nos dice que el que robaba no robe más, y que el fornicario no fornique más. Que al pecado le digamos no y lo matemos. No quiere decir eso que aquí solamente estén los impecables, los que no cometen pecado. No estamos diciendo eso. Es que precisamente tenemos que estar aquí reconociendo nuestra necesidad de la gracia del Señor, no solamente para redimirnos, sino también para transformarnos, de convertirnos, hermanos, de llevarnos hacia Él. Y yo sé que esto suena como extraño para algunos, pero es que el Señor nos ve. Aún nuestros pensamientos los conoce Él. Aún sabe si usted vio a alguien con ojos de amor o con ojos de lujuria. Aún Él sabe lo que aparece en incógnito en el celular. Él lo ve claramente, y sin incógnito y sin nada. Él lo conoce todo. No podemos engañarlo, y no podemos entonces nosotros ser tolerantes a lo que Él aborrece, a lo que Él dice que viene de frente contra ello. Por tanto, mis hermanos, no seamos tolerantes nosotros con el pecado en la iglesia, ya que Él lo ve todo, y por eso debemos permanecer firmes en la fe. Y nótese que he afirmado en la iglesia, porque a veces queremos emitir juicio donde no se nos ha dicho que nosotros podemos tener esa posibilidad. En un contexto donde yo me puedo mantener en santidad para mi Señor, yo puedo estar mostrando el ejemplo e incluso señalar y decir: esto no lo vamos a hacer porque esto no le agrada al Señor. Y los demás verán si lo hacen o no. Pero estamos hablando aquí donde tenemos que vivir la cultura del evangelio y en contra del pecado, es en la iglesia principalmente. No podemos nosotros estar premiando a aquel que ama, que se deleita en el pecado y que continúa en él. De ninguna manera. Tenemos que en cambio ser fieles al Señor. Así que debemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué habríamos de tolerar el pecado? ¿Acaso no es eso por lo que nuestro Señor murió? Por la misma razón que no tendría sentido que un marido celebre la infidelidad de su esposa, nosotros también debemos ver que tolerar el pecado es incongruente con nuestra identidad como cristianos. ¿De qué fuimos rescatados? De la condenación del pecado, por el pecado. Y luego vamos a celebrarlo. Luego vamos a ver que alguien está en pecado y vamos a decir: déjalo a él, no pasa nada. Somos llamados, hermanos míos, a una lucha contra el pecado. Nuestra identidad como iglesia no es solamente los domingos por la mañana. Somos la iglesia de Cristo toda una vida, y Él espera que como tal seamos cualificados para hacerlo. Por eso, una vez que Él se presenta como el Jesús glorificado, con ojos de fuego, con pies de bronce, entonces viene y hace una evaluación a su iglesia. Y es lo que nos lleva a ver el diagnóstico a la iglesia, versículos 19 al 21. Esos ojos de fuego examinan a la iglesia. Y esto es lo que encuentra cuando Él escudriña la fidelidad de su iglesia. Hace un paneo, mira a la iglesia, y entonces el Señor menciona que Tiatira no es una iglesia que esté muerta. Sí, no es una iglesia muerta. Va a decir eso después de Sardis, por ejemplo. Pero Tiatira no. Tiatira, el Señor reconoce lo bueno en ella: su amor, su fe, su servicio y su perseverancia. Ella tenía cosas buenas, cosas que los ojos de Jesús no se le escapa de ver y señalar, cosas que tú y yo podemos decir: yo era esto, pero ahora soy esto por la gracia del Señor. Pero no podemos decir: ya está bien, ya estoy bien así. Mi problema nada más era la mentira. Ya no soy tan mentiroso, ya yo no veo cuál es el pecado que yo tengo en mi vida. ¿Y qué tal el orgullo? Porque ese es un comentario orgulloso. Pensar que tú sabes más que Jesús es orgullo, porque Él dice que nosotros seguimos pecando. Quien dice que no peca lo hace a Él mentiroso. Entonces, ¿quién le vamos a creer, a ti o a Jesús? Pues a Jesús, que es la verdad. Así que de salida podemos decir que aquí no hay ninguno que no peque. Lo que no hacemos es una oda de celebración al pecado, sino la celebración de la gracia a la que acudimos todos los pecadores aquí, porque en Él encontramos gracia suficiente para todo pecador que se arrepiente. Así que esta iglesia tenía muchas cosas buenas que celebrar: su amor, su fe, su servicio, su perseverancia, e incluso nos dice que en sus últimas obras son mejores que la primera, y eso nos recuerda a Éfeso. Éfeso se había mantenido como una iglesia de sana doctrina, firme en la sana doctrina, pero había perdido su primer amor, es decir, cómo hacía las cosas para el Señor y servicio de amor también para los suyos y para sus semejantes.
En cambio, esta iglesia quizás no empezó así también, pero ahora mismo había crecido. Y el Señor dice, lo que estás haciendo ahora es mayor que como tú empezaste. Qué bueno, eso es un buen síntoma de una iglesia que estamos creciendo. Y el Señor nos ayuda en ello. Ahora hay un pero aquí, y es un pero terrible. De los versículos 19 al 21 se nos dice, el Señor les señala, ustedes toleran a Jezabel. Ustedes la tienen allí. Miren cómo lo expresa el texto. Y quiero que analicen la fuerza como nos la menciona. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Podría ser una mujer de manera literal, que le ponen aquí Jezabel para hacernos recordar a una Jezabel del Antiguo Testamento, a quien ya iremos. Podría tratarse de un grupo de personas que lo enseñaban. Podría ser una profetisa, tranquilamente. Lo cierto es que hay alguien que les está incitando a que sean inmorales contra el Señor, y la iglesia no está haciendo nada. Y está simplemente esta gente tomando más adeptos a su pensamiento inmoral, y la gente le está creyendo. Esta mujer Jezabel, o el nombre de Jezabel, se toma de la reina que sedujo a Israel hacia la idolatría. En primer libro de Reyes, capítulo 16 al 18, nos encontramos eso. Una mujer que fue la reina, la esposa del rey en ese tiempo de Israel, y esa mujer trajo la idolatría a los Baales e hizo que todo el pueblo se inclinara a la adoración a los Baales. Esta mujer terminó matando profetas del Señor, y esta mujer le mataron luego los profetas de su Baal, o esta mujer le mataron los profetas de su Baal. Y esta mujer se ensaña contra Elías, el profeta, el gran profeta Elías, el que tanto en la Biblia se nos menciona de que de hecho él tenía que venir para que luego viniera el Mesías, y es aquel que el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Ese gran profeta Elías, cuando la reina le hizo una amenaza de muerte, ese tipo se asustó y se metió en un estado de depresión terrible. Esta mujer era temible. Esta mujer era mala, una mujer malvada, una reina que no le temblaba el pulso para matar de manera compulsiva, para tomar un pueblo que se supone que tenía una adoración a otros dioses, pero ella le trajo la adoración a sus dioses paganos inmorales. Con artes de seducción y manipulación lo hizo, y ahora el Señor dice, tienen ustedes, iglesia, entre sus filas a alguien que es como esa Jezabel, que con sus enseñanzas está manipulando al pueblo y seduciéndolo para que se entregue a la inmoralidad. La figura que aquí se utiliza de ella es como una mujer seductora que atrae a su cama a sus amantes. Por eso después el Señor le va a decir, te voy a postrar en la cama donde tú te quieres quedar. Esta mujer, mis hermanos, introduce el pecado, y algunos lo están aceptando. Esta figura no es única aquí en Apocalipsis. Esta figura está en Jeremías, en Oseas, en Ezequiel. Esta figura de que el Señor se presenta a él como un esposo, y que Israel, que debía ser su esposa fiel, le es infiel y adultera. Y él le dice, tú te estás allí, con cuanto te encuentras, te estás allí acostando. Es un vocabulario fuerte, pero es la idea del Señor mostrar, yo te he sido fiel toda la vida, y así es como tú me pagas. Y aquí está utilizando el Señor el mismo lenguaje. Tú tienes ahí entre ustedes a alguien que introduce el pecado y no hace nada. Jezabel entonces no es una mujer del pasado, es una voz que susurra a la iglesia que puede pecar y seguir siendo fiel al Señor. Y ojo, porque Jezabel no es como un espíritu que se le mete a la gente. Es más bien como la serpiente antigua, que viene y te seduce y te dice, ¿con qué Dios ha dicho? Y cuando tú digas, no he dicho eso, Dios eso. ¿Qué de malo tiene esto? Recuerden, la pregunta nunca es ¿qué de malo tiene esto? ¿Qué de santo tiene? ¿Qué de santo tiene? Esa es la pregunta que siempre le hace un adolescente, un joven que se quiere hacer un tatuaje. ¿Y qué de malo tiene? Dios no me vayas a entrar al cielo porque tengo un tatuaje. Dime qué santo tiene. ¿Qué de santo, qué agradable al Señor tiene eso? Dímelo. Si tú me dices que cómo glorificas al Señor con eso,
Si me dice cómo te hace más santo para el Señor, dímelo. Si logras responder esa pregunta, bueno, validemos un montón de cosas, pero cuando te encuentras con que eso no te hace ni más santo, no sirve para nada, no glorifica al Señor, ¿para qué te lo harías? Si eres de Cristo, ¿por qué te lo harías? Si eres de Cristo, ¿por qué llegarías a hacer algo, a vivir algo, a practicar algo que a Él no le agrada? En la iglesia le estaban dejando, y ojo, no quiero que diga que el pecado que yo señalé de esta mujer era hacerse un tatuaje. Eso fue un ejemplo que puso yo. Pudiera ser cualquier otra cosa. Pudiera ser una actividad de alguien que está permitiendo, no sé, el tener una aventura amorosa, o el validar la mentira en algunos casos, o el simplemente firmar unos papeles allí, truchos allí, que estén una malversación, una cosa ahí, decirlo, mira, no pasa nada. Dios te tiene esa gracia para ti. ¡Qué bendición! No, mi hermano, no podemos decir que Dios nos bendice a través de un pecado consentido. Porque a veces puede pasar que algo pecaminoso nos trajo el mayor bien. Matar a Cristo que era inocente nos trajo el mayor bien. Pero cuando tú sabes que lo que vas a hacer no es agradable al Señor, no puedes luego con eso esconder y disfrazar que es una bendición de Él, cuando claramente es un pecado. Así que, mis hermanos, nosotros debemos ser aquellos que somos llamados a ser fieles y debemos serle fieles a nuestro Señor. Hermanos, no sé si usted cuando era joven, como no había más nada que ver, vio muchas novelas. Y en las novelas siempre pasaba algo. Yo no sé, los guionistas como que nada más estudiaban en una sola universidad de guiones, porque todos llegaban a lo mismo. Veía, la mujer entraba al cuarto, encontraba al tipo con otra tipa y el hombre decía, no es lo que parece. Ah, no, explícame, ¿qué parece entonces? ¿Qué es? ¿Qué es? No, esto no es pecado. Oye, dice Cristo que no le agrada, lo aborrece. Claramente está en la lista de pecados, claramente es algo que no le trae gloria a Dios y luego decimos, no es lo que parece. No, se nos llama a ser fiel a uno que ha sido fiel, a un esposo que es fiel, para que si nosotros llegamos a tocar incluso aquello que a Él no le agrada, podamos decir, no, esto sí es lo que parece. Esto es un pecado y lo he cometido contra mi Señor. Si alguien es visto en esta cama tras ser seducido por esta Jezabel, no puede salir con la excusa de decir no es lo que parece, porque en la iglesia tenemos unos ojos que no pueden ser engañados y son los ojos de llama de fuego que son los de nuestro Señor. A Él no podemos engañarle. No podemos salirle luego al Señor diciendo, Señor, no es lo que parece. No, Él es el que todo lo ve. Así que como iglesia no debemos aceptar esa excusa. No debemos tolerar el pecado. No deberíamos al ver a alguien, y entiéndame, en esta metáfora de estar con otro en la cama, como esta Jezabel, que es esta mujer seductora, es decir, permitir el pecado. Si alguien está haciéndole fiel a otro que no es su esposo, que no es Cristo, entonces nosotros debemos verlo como algo grave, como algo horrible ante el Señor. Ha pecado contra el Señor. Por eso, mis hermanos, no toleremos el pecado en la iglesia, sino que retengamos la fe hasta su regreso. Dios es el esposo de su iglesia. Es el esposo de su iglesia. Y su iglesia solamente debe serle fiel a Él. En la Biblia, ahorita señala el profeta Oseas, el profeta tuvo que vivir una metáfora que yo estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera que el Señor lo usara de esa manera. El profeta, el Señor le dice, estaba soltero, cásate con una mujer, y la mujer una prostituta. ¿Y por qué le daría el Señor eso al profeta? Porque el Señor quería que su matrimonio fuera un ejemplo vívido, una metáfora viviente de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Cuando él se casa con esta mujer que tenía este oficio, nunca le fue infiel al profeta. Y el profeta continuamente la tiene que estar sacando del lugar a donde ella regresa. Y el Señor le dice, ¿están viendo lo que le pasa a mi profeta? Eso es lo que ustedes están haciendo conmigo. Ustedes me son infieles. Por más de que sea un hombre bueno, ustedes se van. Por más de que Dios es bondad, terminamos pensando que otra cosa que nos ofrece también es buena. Así que, mis hermanos, el Señor usa esos ejemplos para mostrarse Él como aquel que ha sido engañado, aquel que ha sido tratado, ha sido traicionado y ha sido visto de manera infiel. Y la pregunta sería, ¿cómo nos ve Jesús si hoy evalúa nuestro corazón? ¿Somos fieles o estamos siendo seducidos por Jezabel? ¿Por algún pecado atractivo, por alguna acción atractiva que nos lleva a pecar? ¿Qué responderíamos a eso?
¿Cómo nos ve Jesús si hoy evalúa nuestro corazón? ¿Qué señalan sus ojos sobre nosotros? Tú debes saber la respuesta, pero Jesús también, y aún más. Y por tanto, Él le da este veredicto a su iglesia. Este es el veredicto a la iglesia, los versículos 22 al 25. No sé si usted ahorita que he mencionado el tema de ojos de fuego, algunos que como yo hemos consumido películas, no sé si de pronto se le vino a la mente la película esa Ghost Rider, del tipo ese que tiene una mirada así penetrante de fuego y que a los malos los examina y los quema. Entonces algunos se imaginan que Jesús sea como este ser que tiene los ojos de fuego y si nos mira así mal parqueado, nos consume. Hermanos, fíjense que el texto nos dice que incluso a esta Jezabel Jesús la llama al arrepentimiento. Eso es increíble. Es increíble. Ella está seduciendo a los suyos, los está conduciendo a la inmoralidad. Y luego vemos a Jesús que le dice: la he llamado al arrepentimiento, pero ¿qué ha hecho ella? No se ha querido arrepentir. Pero nos muestra que el que tiene la mirada de fuego lo hace para señalar nuestro pecado, pero también para darnos gracia. Si tú y yo aquí nos vemos que nosotros hemos pecado contra el Señor, que hay algún pecado en el cual nos estamos abrazando y deleitando como alguien en una cama, tenemos de Cristo a aquel que nos llama al arrepentimiento, aquel que nos sigue insistiendo: ven a mí. Una vez que Él los evalúa, les ofrece una solución que se encuentra en Él mismo. Jesús llama a la Jezabel o a Jezabel al arrepentimiento, pero como no lo va a hacer, al no hacerlo, la va a castigar. Y utiliza su misma actividad para decir dónde la va a castigar. Allí donde tú te revuelcas, es básicamente como la ilustración, en la cama, allí te vas a postrar. Ahí donde tú practicas tu asunto, tú vas a recibir tu castigo. Pero no solamente ella, sino que también nos dice: a los que adulteran con ella también se les castigará. Y fíjense una vez más aquí el amor de Cristo. Está hablando de unos que se suponía que eran de su propiedad, que son... Él es el esposo, su iglesia es su esposa, estos son como la esposa de Cristo, y dice que estos están adulterando contra Él. ¿Por qué? Porque se están yendo hacia la inmoralidad. Si estos no se arrepienten, también recibirán castigo. Pero no solamente eso, sino que se nos habla de los hijos de esta mujer recibirán castigo, que sirva de ejemplo a las iglesias. Y luego nos dice: porque yo le doy a cada quien lo que merece sus obras. Es decir, es un Dios justo. No es un Dios que se ensaña contra nosotros. Es uno que nos ofrece gracia y espera de nosotros una respuesta igualmente de gracia. El Señor escudriña las mentes y corazones, y a los que entonces no se hayan contaminado, entonces Él no les pondrá otra carga. Pero miren lo que nos dice que no se han contaminado: en las cosas profundas de Satanás. Y yo sé, yo cuando estaba preparando el sermón, yo me acordé de alguien que fue muy famoso, curiosamente mujer, que decía que Dios le había dado una nueva revelación, y eso arrastró cantidad de gente hacia su nueva revelación, y decía: esto es lo nuevo. Hermano, dice el Señor en la carta más fuerte de tono de Pablo, que es Gálatas: si incluso un ángel del cielo viene a enseñarles otra cosa, considérelo usted un maldito, no sirve, es un falso. Pero en el interior de la iglesia, quizás porque veían a la persona, decían: ay, es mi hermana fulana, es Jesi, es Jezabel, ¿no? Es Jesi. Ay, Jesi no nos va a hacer algo malo. Ay, pero qué tanto, o sea, una cosita ahí que me dijo, pero no, cualquiera comete un errorcito. Y así empieza, y empieza, y empieza, y empieza, y cuando nos venimos a dar cuenta, hermanos, estamos prendidos fuego. Ya no hay nada que hacer. Hermanos, el Señor dice que tiene la mirada de fuego y espera de nosotros que retengamos lo que nosotros tenemos hasta que Él venga. Él de hecho dice: no les pondré otra carga. ¿Cuál es la carga que Jesús le ha puesto a esta iglesia? Que se mantenga fiel, que no se una a la Jezabel, que no se entregue a la Jezabel, y que si ve a alguno que está contra ella, expúlsalo.
Expúlsala. No lo tengas entre tus filas. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Mantén eso. Esta es tu carga, tu responsabilidad de ser fiel. No ninguna otra cosa. Y entonces les llama a que retengan lo que tienen hasta que Él vuelva, su perseverancia, su fe, su amor. Hermanos, ellos no tenían que tolerar el pecado, pero tenían que mantenerse firmes en la fe. Las dos alas de nuestra vida como iglesia, como nuestra vida cristiana. Muriendo a nuestro yo, creciendo en la persona de Jesús. O visto desde el lenguaje de aquí, no tolerando el pecado, muriendo a ese deseo. Y por el otro lado, creciendo en nuestra vida de fe. Dos alas que nos conducen. El Señor entonces, de la mirada de fuego y de los pies de bronce, nos muestra que es misericordioso, pero que también es justo. La Escritura nos ha mostrado de Él ese mismo aspecto cuando nos dice en otros pasajes que eres lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Por qué no destruye a la Jezabel? Porque está esperando que se arrepienta. Como no se va a arrepentir, la va a castigar. ¿Qué está esperando de los seguidores, de los que se han acostado con Jezabel, que hagan? Que se arrepientan. Si no se hacen, van a recibir el castigo. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Que seamos fieles. Y si no lo somos, pues ya sabemos lo que el Señor ha dicho que hará. Ahora, la palabra de Dios nos llama a que nosotros seamos como Él. Él es implacable contra el pecado y contra el pecador que no se arrepiente. Jesús muestra que es implacable contra el pecado, pero también con el pecador que no se ha arrepentido. ¿Qué se espera entonces de nosotros, su iglesia? Bueno, mis hermanos, les he señalado en la idea central, que no toleremos el pecado, sino que retengamos más bien la fe hasta su regreso. La iglesia de Cristo debe caracterizarse por una lucha contra el pecado y no tolerarlo. De manera que cuando el pecado sea evidente entre sus filas, ella debe llamarse al arrepentimiento. Yo les pregunto entonces, mis hermanos, ¿es el arrepentimiento ante el pecado lo que Cristo ve en su iglesia hoy? ¿Es un llamado a arrepentirnos? ¿Es un llamado a ser fieles a Cristo? ¿O somos más bien confundidos de tantas expresiones y tantas cosas? Mano, la cosa que usted y yo tengamos tan claramente en nuestras mentes, que sepamos qué nos pasa, y es que luchamos todo el tiempo contra el pecado. Mire, si tienes plata, pecas. Si no tienes plata, también pecas. Tienes buena salud, pecas. No tienes muy buena salud, pecas. Si hay una cosa que nunca no se nos ha ido todavía, es ese pecado. ¿Y qué se nos llama aquí? Lucha contra él. Lucha contra él. Esta pregunta, mis hermanos, nos incomoda y la hago aún más incómoda. ¿Ve Cristo eso hoy en nosotros? ¿Ve Cristo eso en ti, de que nos arrepentimos ante el pecado? ¿O en cambio lo estamos abrazando como si fuera ya nuestro pariente más cercano? Hermanos, el mensaje a Tiatira es un mensaje incómodo, porque la intención de Cristo no es solo señalar el mal en su iglesia, sino rescatar a su esposa de los brazos del amante equivocado. Si una mujer se ha ido a los brazos de otro hombre, es porque encontró en esa persona algo, posiblemente que el marido no le dio. O algo vio, o algo le gustó, o simplemente es una acción de pecado de ella. Ahora Cristo está viendo a su esposa hacer algo similar, y ahora viene a quitarla de allí. Y para quitarla de allí va a causar eso estragos, dolor, molestia. Pero Él lo hace porque muestra amor profundo. Cuando Él nos llama a no tolerar el pecado y a volvernos al arrepentimiento, al final nos está llamando a volver a Él, a que Él sea nuestro amor, a que Él sea aquello en lo cual nosotros nos deleitamos. Mis hermanos, este mensaje no solamente es señalar el pecado y que veamos lo severo que se presenta Cristo aquí, sino que veamos ese llamado al arrepentimiento y a que podamos decir: mira, mi amor por ti me di en la cruz, ¿qué más quieres que pueda hacer por ti? Él espera de nosotros una respuesta coherente con el acto que Él ha hecho de salvarnos. Jesús escudriña la mente y el corazón porque busca una iglesia que esté limpia para su regreso y espera de nosotros que actuemos de esa manera. Así que entonces Él cierra el mensaje a Tiatira con las siguientes palabras, versículos 26 al 29. Al vencedor
Al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, habiendo visto de qué se trata todo esto, este mensaje, no podemos cerrar en el final y terminar concluyendo diciéndole: hermanos, por eso vuélvete un político, porque el Señor te va a dar la mano de autoridad para que rijas sobre las naciones. Mis hermanos, nosotros tendremos autoridad sobre las naciones por tener la autoridad de Cristo, la autoridad sobre el pecado. Nuestro llamado es a serle fieles al Señor. Y nosotros podemos decir: Cristo es el gran Salvador, porque aquí hay un gran pecador que fue rescatado por su gracia. Y eso es el juicio a las naciones, porque los demás esperarán que a través de sus acciones serán salvados, pero solamente Cristo es el que salva. Nuestro juicio será tal, nuestra mano de regir con Él será tal, porque estaremos los redimidos con Él por siempre. Y aquellos que han permanecido lejos de Cristo, separados de Él, nada podrán hacer en ese tiempo final. Hermanos, nuestra acción, nuestra autoridad que recibimos del Señor es la autoridad de Cristo. Autoridad sobre el pecado, autoridad sobre Satanás, autoridad sobre la maldad. Por eso hoy podemos saber que tenemos una vida transformada, porque Cristo nos llama a esta nueva realidad. Tenemos una identidad de ser salvos por su gracia, para que ahora vivamos conforme a esa gracia. A estos vencedores Él les dará el lucero de la mañana. Y el lucero de la mañana, es curioso que nosotros encontramos que aquel que la semana anterior se mencionó, recuerden ustedes Balaam. Balaam lo mencionamos la semana anterior, donde veíamos que era este profeta que iba a decir improperios en contra del pueblo de Israel, pero el Señor le dice: tú no vas a decir eso, tú vas a decir lo que yo te diga. ¿Sabe qué dice una de las profecías de ese Balaam? Que tenía que venir uno, que era como la estrella de la mañana, a venir a reinar. Era el rey que vendría de Israel, la estrella de Israel que vendrá a reinar sobre su pueblo. Lo que aquí no queremos nosotros que tomar de esta declaración de Cristo es que nosotros tendremos aquel que es la luz, aquel que nos revela todo cuanto nosotros somos. Mientras estamos en este lado de la eternidad, sus ojos parecen llamas de fuego que pueden consumir, pero que al mismo tiempo llaman al arrepentimiento. Pero cuando estemos con Él por siempre, nos dice la misma Escritura que ya no necesitaremos sol, porque Él será nuestro eterno resplandor. Es decir, ya no habrá nada en nosotros que esconder. Estaremos delante de Él y lo veremos tal cual es. Y mientras hoy tenemos una vestimenta que se ensucian y se limpian, Él dice que nos da una vestidura santa. Y es la idea de que ya no tendremos nada de lo cual nosotros cubrirnos, sino de aquello con lo que Él nos cubre. Y estaremos con Él por siempre. Esa es la promesa para el que vence. Ya no tendrá que ser escudriñado más, porque no pecará más. El pecado será por siempre fuera de su presencia. Así que, mis hermanos, nosotros estamos en este mundo luchando contra el pecado. Entonces, como iglesia no deberíamos tolerar al mismo, sino lidiar y luchar contra él. Por eso el Señor presenta aquí este llamado al arrepentimiento y este llamado a confiar en Él. Si somos sinceros, mis hermanos, si tú y yo somos sinceros, ninguno de nosotros aquí merecería otra cosa sino que los pies de bronce nos aplastaran hoy. Lo leímos en Romanos cuando cantamos la última canción. La paga del pecado es muerte. Si el Señor dice que Él tiene a sus enemigos bajo sus pies, eso era lo que nosotros merecíamos. Que esos ojos de fuego nos consumieran por nuestras infidelidades. Pero aquí está la buena noticia, y es que Cristo recibió ese castigo por ti. Hermanos, ser abandonado por el Señor es como recibir la mirada de fuego del Señor sobre Jesús. Recibió la ira del Padre sobre Él. Dejó de recibir la gracia y la misericordia para recibir todo el peso de la ira del Señor. Esa ira que dice que es lenta, pero que se acerca. Pero que grande es su misericordia. De repente, la misericordia viene a nosotros para Él recibir la ira por nosotros. Que tú y yo no seamos aplastados por esos pies, que tú y yo no seamos vistos de esa manera con esos ojos, no es
por nosotros, sino por Cristo mismo. En la cruz, este esposo fue castigado por los adulterios de su esposa. Es triste que hoy los matrimonios se celebran mirando, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Unémonos para luego cuando me vaya, mira, yo no gané esto contigo, esto era mío, o esto está a nombre de mi mamá. De hecho, usted lo ve que lo celebran. Cuando un jugador de fútbol, cuando la mujer se va, dice, vivo 2 años con este tipo, luego me separo y me quedo con la mitad de su fortuna. Y el hombre dice, no, nada está a nombre mío, está a nombre de mi mamá. Una sorpresa la mujer, o sea, estaba ella por interés y el tipo desconfiaba de ella. Qué lindo matrimonio. Ahora Cristo es este esposo que no solamente perdona a su esposa, sino que recibe el castigo porque ella fue la adúltera. Esto es gracia. Él no nos ofrece una cama de dolor, nos ofrece su trono de gracia si te arrepientes. Nos ofrece un lugar de gracia para aquellos que se arrepienten. Y aún así, mis hermanos, recibiendo esto de Él, ¿queremos nosotros en la iglesia tolerar el pecado que lo llevó a Él a la muerte? Si otro lo practica entre nosotros, ¿tampoco diremos nada? Ah, no, yo no soy el que estoy haciendo eso, eso es Él. Eso es problema de Él. No podemos nosotros, como iglesia, ante el pecado, verlo como si no fuera nada. Así que, mis hermanos, yo te invito a que consideres estas acciones para que nosotros no seamos tolerantes al pecado. Primera acción, examinarnos y luchar. Examinarnos y luchar. Aborrece el pecado en tu corazón. No busques dónde ocultar tu anillo de compromiso con Dios. No busques dónde ocultar tu anillo de bodas con el Señor, tu anillo de matrimonio con el Señor. En sentido figurado estoy hablando, ¿no? No busques la manera de cómo salirte bien librado. No. Vive sabiendo que Él te ve, pero que además te ofrece su amor y su cuidado. Así que vive como un cristiano continuamente en arrepentimiento y fe, arrepintiéndote de tu pecaminosidad, pero confiando en Él, que es poderoso para salvarte. Así que, hermano, primero examinémonos y luchemos. Pero en segundo lugar, no toleremos el pecado en los hermanos. No toleremos el pecado de los demás a nuestro alrededor. A veces llamamos amor a lo que simplemente es cobardía o amor propio. Un autor lo expresa así: lo que nos impide hablar la verdad en amor es un amor a uno mismo, lo cual nos hace tolerar el pecado, la rebelión e incluso los falsos maestros en la iglesia. No es amor por el otro, tiende a ser amor por nosotros mismos. El amor que nos mueva a no decirle o a tolerarle al hermano el pecado no es amor por Cristo ni por el hermano, sino amor por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tememos ser señalados o ser considerados santurrones. No, es que si yo le digo bien y me dice, mira, ¿y tú qué te crees? ¿A quién estamos amando cuando no le hacemos ver al otro que está en pecado? ¿A quién estamos amando? A nosotros mismos. No quiero ser llamado de esta manera. No amando a Cristo. Cristo nos llama a no tolerar el pecado entre nosotros. Si amamos a nuestros hermanos, tomaremos la autoridad de Jesús para llamar al arrepentimiento como Él aquí nos la da. Aquí no es una autoridad para regir las naciones como unos gobernantes que están sobre ella, como el nuevo orden mundial de cristianos gobernando el mundo. No, nosotros somos llamados a mostrar el juicio de Cristo sobre el pecado, viviendo nosotros de una manera honrosa para Él. Así que tomaremos la autoridad de Jesús para llamar al arrepentimiento, como Él aquí nos la da. Porque debemos saber que tolerar el pecado del hermano para llevar la fiesta en paz es en realidad una rebelión contra Cristo. Repito, debemos saber que tolerar el pecado del hermano para llevar la fiesta en paz es en realidad rebelarse contra Cristo, lo cual es estar en guerra contra Cristo. En una frase corta y contundente, mis hermanos, el verdadero amor confronta y llama al arrepentimiento. El verdadero amor confronta y llama al arrepentimiento. Y la tercera acción que deberíamos considerar es que cultivemos una cultura del Evangelio. Quizás debe haber empezado por ello. El pecado en la iglesia no debe ser un tema tabú, sino una realidad que se trata y se confronta con el Evangelio. Sabemos nosotros que podemos llegar a pecar, pero lo confesamos porque sabemos que hay gracia suficiente en Cristo Jesús. La cultura del Evangelio nos implica o nos dice que en Cristo hay abundante gracia para todo pecador que se arrepiente. Y tú y yo debemos saber lo que si hemos pecado tenemos esa gracia de Cristo y de su iglesia también debemos recibirla.
pero también tenemos que saber que nuestro pecado ha de ser confrontado. De manera que si hemos pecado deliberadamente, tenemos que también ser severamente confrontados por ese actuar. Así que, mis hermanos, hoy pudiéramos considerar también un cuarto asunto que no escribí aquí, pero que he pensado. Mis hermanos, ¿estás dispuesto a recibir esa confrontación amorosa de necesitarse cuando has pecado? ¿Estás dispuesto? ¿Anhelas que el Cristo de la gloria te sirva de su gracia por medio de tu hermano? ¿O eres de lo que dice, no, a mí fulano que no me diga nada? ¿Y quién es ese fulano para decirme a mí algo? Ahorita mismo yo no estoy diciendo que eso tiene que ser hoy o mañana, pero debemos anhelar eso en medio de nosotros. Que podamos nosotros ver que cuando hemos pecado, nuestros hermanos en amor y gracia nos pueden dar de esa gracia de nuestro Señor. Por último, quisiera hablarte a ti, mi amigo. Jesús tiene ojos como fuego que lo ven todo. Tiene pies de bronce que someten a todo enemigo. Hoy Él te ofrece lo que Jezabel rechazó, la oportunidad de arrepentirte. Si tú hoy te ves en pecado y necesitas de esa gracia de Cristo, tú puedes correr a Él y recibirla. ¿Cómo es correr a Él? Allí donde estás, cierra tus ojos y clama al Señor que perdone tus pecados. Que puedas creer en que Él recibió el castigo en tu lugar para que tú no tengas que recibirlo hoy, sino que recibas el perdón de tus pecados y una nueva vida junto a Él. Así que corre a los brazos hoy del Salvador y pasa de ser su enemigo a ser su hijo. Hermanos, nuestra lucha contra el pecado debe ser vista de una manera tan clara como Jesús nos la ha mostrado aquí. Imagínense ahora la siguiente metáfora y oramos. ¿Qué harías si de repente alguien llega a tu casa a hospedarse unos días? El primer día, todo está bien con él. Segundo día, no ves nada extraño. Pero de repente el tercer día lo ves que coge la cortina de tu casa, coge un encendedor y empieza a prenderlo. Y tú lo ves y dices, ¿y este qué está haciendo? ¿Por qué actúa así? Raro. ¿Será pirómano? ¿Será un loco incendiario? Qué raro. Qué costumbre rara la de este tipo. Y te fuiste a dormir. ¿Qué vas a encontrar al día siguiente? Tu hogar, toda tu familia, tus hijos, muertos, incinerados, porque tú no te atreviste a decir, ¿qué estás haciendo? Hazme el favor y apaga esa cortina. No enciendas mi hogar. Cuando nosotros empezamos con el pecado a tolerarlo de esa manera, estamos encendiendo la cortina y dejando que éste prolifere hasta que nos termine consumiendo a todos. Mis hermanos, el pecado es algo serio. Llegó a Cristo al Calvario. No lo toleremos. Vayamos en contra de Él, con amor y gracia al pecador, pero fuerte y contundentemente contra el pecado. Oremos. Amado Dios, de tu gracia tan sublime, cada día soy deudor, que tu amor cual ancla firme,